Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Soy el pastor Pedro Rubio Cabello y estamos una vez más junto a usted para compartir la palabra del Señor. El texto que vamos a usar en este mensaje está ahí en 1 Corintios 14, 37 al 40. 1 Corintios 14, 37 al 40. Y dice de esta manera: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. La temática para hoy es la reunión de los santos. El apóstol Pablo ya nos ha explicado por medio del Espíritu lo que son la profecía, lo que tiene que ver con las lenguas, cuáles son sus beneficios y cómo se suceden estas en la reunión de los santos. Y ahora, ya para culminar este relato o esta unidad temática, nos va a hablar sobre algunos elementos que podemos considerar nosotros como unas verdades permanentes en la reunión de los santos. En primer lugar, en la reunión de los santos se espera que hayan creyentes espirituales. El versículo 37 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, una realidad muy importante que la Escritura se nos propone sobre dos tipos de personas. Uno, el apóstol Pablo nos va a hablar de hombres carnales. Y allí en 1 Corintios capítulo 3, vamos a ir a verlo, se menciona este tipo de situaciones. 3.1 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, porque aún soy niños en Cristo. Los procesos, las etapas o el crecimiento en la fe cristiana parte uno como un niño, cuando en Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esa palabra hijos en el texto griego es teknon, y se refiere a una persona nueva, un preadolescente, en este caso en la fe cristiana. Entonces Pablo acá menciona de estos dos tipos de personas: el creyente carnal por un lado y por otro lado el creyente espiritual. Entonces este tipo de procedimiento y crecimiento en la fe, uno tiene que aspirar a ser un creyente espiritual. Y un creyente espiritual es aquella persona que ha nacido de nuevo. No todas las personas que asisten a la comunidad o la reunión de los santos han nacido de nuevo. A veces llegan visitas, invitados por los hermanos, gente que viene del trasfondo católico romano o gente que son netamente humanistas o que no tienen ninguna inclinación de una fe particular. Entonces, el Señor Jesucristo, allá en Juan capítulo 3, en el encuentro entre estos dos maestros, un maestro llamado Nicodemo, maestro terrenal de la ley de Dios, y un maestro Jesús, el maestro celestial, que le insiste a Nicodemo, que le explica a Nicodemo que él tiene que nacer de nuevo para poder ver y al mismo tiempo entrar en el reino de Dios. Pero luego el apóstol Pablo nos habla en una de sus epístolas, en Romanos capítulo 8, sobre la importancia de que la persona que tiene a Cristo Jesús también tiene el Espíritu de Cristo. Y llega a decir que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, esto es algo muy serio, porque a veces creemos que toda la gente cristiana, y la forma de decirlo con tanta convicción, que todos son gente creyente, pero la misma palabra del Señor dice que no es así. Entonces, una persona que viene al Señor, nace de nuevo, viene el Espíritu Santo sobre él y pasa a ser templo del Espíritu de Dios. Allí empieza este caminar, este andar, este crecer para ser una persona espiritual que viva en el fruto del Espíritu Santo. Ahí en Gálatas 5:22 dice la Escritura que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces, en la asamblea o en la reunión de los creyentes, tienen que haber creyentes espirituales.
En segundo lugar, los creyentes tienen que ser personas que aceptan los mandamientos de Dios. La palabra del Señor dice que es Dios quien ordena, quien prescribe, quien indica, quien señala sus mandatos, sus órdenes. Estos mandamientos son leyes que Dios le entregó al pueblo de Israel, cuya finalidad era para que ellos vivieran en una armonía consigo mismos, como también con el Creador. Se dice más o menos que hay 282 leyes y que la ley mosaica o la ley divina que escribió Moisés tiene más o menos 610 leyes, que son el cómo la gente se relaciona con Dios, el cómo tenía que ver los sacrificios, el cómo tenían los reyes que dirigir al pueblo, el cómo tenían que formarse los soldados, el cómo tenían muchas cosas de comida, la agricultura, las fiestas. Todo eso fueron órdenes que Dios le dio a su pueblo para que éste viviera bien en la tierra que el Señor le entregó. La palabra misbah en el hebreo es una palabra que indica mandato, ordenanza, precepto. Y el creyente tiene que estar siempre obediente o receptivo a los mandatos de Dios. Estos mandatos han sido probados de que cuando los creyentes los obedecemos, nosotros somos los beneficiados. Al mismo tiempo, estos mandatos son perfectos, no hay error en ellos. Por otro lado, estos mandatos también son atemporales, es decir, no admiten revisión. Siempre los mandamientos de Dios están por sobre los contextos y sobre la cultura. Y al mismo tiempo, cuando las personas los quebrantan estos mandamientos, la persona se autodestruye. Cuando Dios dice, no matarás, no tendrás Dios ajeno delante de mí, no hurtarás, honrarás padre y madre, y otros más que tenemos en la escritura, los 10 mandamientos, notamos que cuando Dios dice que no, es porque Dios está protegiéndonos de aquellos elementos que cuando se quebranta un principio de Dios, vienen las consecuencias. Entonces, un creyente espiritual o un hijo del Señor en la iglesia cristiana debe obedecer los mandamientos de Dios. Y en tercer lugar, los creyentes se espera que sepan lo que hacen, conocer las escrituras, saber lo que Dios quiere que digamos, el cómo tenemos que ordenar nuestra mente y nuestro corazón. Ya el apóstol Pablo nos va a decir que nosotros tenemos la mente de Cristo. Allí en Primera de Corintios dice, capítulo 2, versículo 16, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa discernir las cosas del Espíritu, tener hambre por la palabra del Señor. El mismo Señor llega a decir que hay que aprender de Él. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu y hallarán descanso para sus almas o para su espíritu o para su mente. Entonces, no podemos ser creyentes que desconozca o que ignore lo que son las cosas del Señor. Allí en Primera de Corintios capítulo, quiero ir al pasaje del 12:1, dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. La ignorancia, la falta de conocimiento, la falta de preocupación en el aprendizaje, en el estudio de la palabra, a veces hace que la gente se vaya por cualquier cosa. En mi experiencia como pastor y profesor de Biblia y teología en los seminarios, que son más o menos más de 25 años trabajando en la educación, he notado que a veces hay gente que no quiere estudiar la palabra, no quiere prepararse en la escritura, no quiere conocer mejor las cosas del Señor. Cuando de esa manera, si conocemos bien, amamos la palabra, el estudio de la escritura, vamos a ser personas que sean claras en discernir quién es el Señor, dónde está la verdad, qué dice la escritura y cómo se pueden aplicar todas las verdades del Señor a las diferentes realidades del ser humano aquí en la tierra. Entonces, los creyentes debemos ser gente que sea y anhele vivir en el Espíritu Santo, no vivir en la carne, no vivir en aquellas cosas que quebrantan o destruyen nuestra fe. Si somos creyentes y queremos aprender y conocer cada día la palabra del Señor, vamos a ser creyentes que tengan una vida plena en Cristo Jesús. Oramos, Señor, muchas gracias te damos por tu maravillosa palabra. Bendícenos
Ayúdanos a ser creyentes, que crezcamos, que avancemos, que seamos espirituales, que estemos dispuestos a obedecer tu palabra y al mismo tiempo a conocer cada día cuál es tu buena voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.